Regresando con el trabajo de análisis de nodos, hemos dibujado el circuito que vamos a trabajar. Entonces, nosotros identificamos los nodos, ¿sí? Porque estamos con la técnica de nodos. Y aquí encontramos un nodo, 2, 3 nodos y 4 nodos. Una vez que identifica los nodos, asigna a uno de ellos como el nodo de referencia. Entonces, vamos a tomar el nodo C como el nodo de referencia. Y a los demás nodos les colocamos las etiquetas. En este caso, le vamos a llamar el nodo A, el B y el D. La aplicación de la técnica indica dibujar las corrientes que salen de los nodos. Entonces aquí tenemos las corrientes en rojo, aquí está la corriente 0, acá tenemos la corriente 1 y la corriente 4 que sale del nodo A. Le hemos colocado 1, 4 en función de que yo aquí tengo la resistencia 1, pues la corriente 1, la resistencia 4, la corriente 4, la resistencia 3, la corriente 3, la resistencia 5, la corriente 5. Y aquí he colocado la corriente 2 para la fuente dependiente. Una vez que tengo la asignación de las corrientes, pues entonces van a existir voltajes asociados a esas resistencias. Aquí va a estar el voltaje 1, por lo tanto, aquí le he asignado 4 por la resistencia, ¿verdad? 4. Entonces el voltaje 4, el voltaje 3, el voltaje 5, el voltaje 0, y aquí puedo asignar un potencial, que se me olvidó colocarlo, que sería el voltaje 2. Estoy cuidando que estos voltajes que yo estoy asignando, su polaridad positiva, la corriente entre por la polaridad positiva para satisfacer la convención pasiva de los signos. En todos. Entonces, aquí corriente entra por el positivo, 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 para satisfacer esa convención pasiva de los signos. Bueno, como yo tengo 4 nodos, he asignado uno a tierra, me quedan 3. Entonces voy a tener 3 ecuaciones. Vamos a encontrar entonces las ecuaciones correspondientes al nodo A. Para el nodo A, usted va a tener la siguiente expresión. Nodo A. Entonces, corriente. Vamos a tomar todas saliendo. Corriente 1 más corriente 4 igual a 0. Ahora busco cuánto vale I0. I0 vale menos IS, I1 vale voltaje 1 sobre resistencia 1, I4 vale voltaje 4 sobre resistencia 4. Ok, aquí tiene los valores de las corrientes. Ahora nos queda sustituir. Entonces yo tendría menos IS más voltaje 1 entre resistencia 1 más voltaje 4 entre resistencia 4 igual a 0. Esta sería la primera ecuación para el nodo A. Voy para el nodo B. Voy a hacer mi conjunto de ecuaciones en el nodo B. Y entonces yo escribo nodo B, sus ecuaciones. Ok, corrientes en el nodo B. Voy a tomar también todas saliendo. La corriente I1 viene de A a B, entonces pasa por la resistencia y entra aquí al nodo. Como yo la quiero saliendo, pues entonces yo agarro el negativo para que indique que está hacia afuera. Menos I1 más I2 más I3 igual a 0.
Ahora encuentro los valores de I1. I1 ya lo encontré en el paso anterior, entonces solamente encuentro I2 e I3. I2 vale el negativo. Le doy vuelta a la fuente, escribo un menos 2I1. Como ya tengo I1 acá, lo voy a sustituir. Entonces yo tendría igual a menos 2B1 entre R1. I2. I3. Ok. Voltaje 3 entre R3. Sustituye en mi ecuación. Entonces yo tendría menos B1 entre R1, que es I1. I2 menos 2B1 entre R1. I3 igual a 0. Aquí tendría mi segundo conjunto de ecuaciones. Me falta sustituir esto. Entonces yo tendría, bueno, sumarlo, perdón. Menos 3V1 entre R1 más V3 entre R3 igual a 0. Ya tendría mi otra ecuación. Nodo B. Voy al nodo D. Entonces ya llevo dos ecuaciones. Ahora ecuación en el nodo D. Para el nodo D, entonces es suma de corrientes. También todas saliendo. I4 atraviesa R4, llega al nodo, entra, pero yo lo quiero que salga, entonces voy a escribir menos I4. I3 llega al nodo D, cruza la resistencia, entonces yo quiero que salga menos I3. I5 sale igual a 0. I4. Bueno, acá encontré ya tengo I1, acá tengo I4, ya no resuelvo I4, ya lo tengo. I3 ya también lo tengo resuelto. I3, aquí está. Me faltaría I5 nada más. Entonces I5 va a ser igual a B5 entre R5. Sustituye valores, entonces sustituyo menos B4 entre R4 menos B3 entre R3 más B5 entre R5 igual a 0. Y esta sería la tercera ecuación. Entonces usted tiene una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Para resolver el sistema de ecuaciones, si nosotros tenemos tres ecuaciones, debemos tener tres incógnitas nada más. Pero en este caso tenemos más de tres incógnitas. Nuestras incógnitas es, aquí tenemos una, 2, B1, B4, B3 y B5. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas y 3 ecuaciones. No podríamos resolver. Pero si usted observa, hasta aquí ha aplicado suma de corrientes, ley de Ohm, sustitución de la ley de Ohm, pero nos falta unir ley de Ohm, o sea, los nodos con los nodos propuestos por Kirchhoff. Y esos nodos propuestos por Kirchhoff son A, B y D. Entonces, vamos a hacer esa sustitución para poder reducir el número de incógnitas a solamente tres incógnitas, que son las de los nodos. Aquí va a ser una incógnita, voltaje A, voltaje B, voltaje D. Bueno, ¿cómo se sustituye? Aquí está. Voltaje 1 va a estar entre el nodo A y el nodo B. Entonces, usted va a asignar, este va a ser voltaje A, voltaje B, voltaje D. Ok,
Entonces, voltaje 1, vamos a hacer la asignación. El más es voltaje A menos voltaje B. Ok, voltaje 1 está entre estos dos voltajes. Estos voltaje A, voltaje B, es voltaje A está con respecto de esta tierra, voltaje B con respecto de esta tierra, voltaje D con respecto de esta tierra, que es este nodo. Entonces, si yo tuviera un multímetro, mi punta roja va aquí, mi punta negra va aquí y hago la medida. Mi punta roja va aquí, mi punta negra aquí y lo mismo en este lado, mi punta roja y mi punta negra. Entonces, yo saco la diferencia para tener el potencial efectivo V1, VA menos VB. Y así lo voy haciendo con todos. Voltaje 1, voltaje 3. Entonces sería, está entre el nodo B y el nodo D. Más, menos. Voltaje B menos voltaje D. Voltaje 4 entre el nodo A y el nodo D. Entonces es voltaje A menos voltaje D. Y finalmente voltaje 5 es voltaje D menos la referencia, pero este es 0. ¿Sí? Esto es el nodo tierra o 0 para nosotros. Entonces voltaje 5 es simplemente voltaje D. Ahora ha unido los potenciales individuales por los potenciales asignados a la suma de corrientes, que es producto de Kirchhoff. Hay que sustituirlos en nuestras ecuaciones. Hacemos la sustitución en la primera ecuación, en el nodo A. IS es la fuente, este va a tener un valor, lo vamos a pasar del lado derecho. Y entonces nos va a quedar B1 entre R1. Vamos a sustituir esta B1. A mí me quedaría entonces 1 entre R1 que multiplica a B1. Voltaje A menos voltaje en B. Continúo. 1 entre R4. B4 es voltaje A menos voltaje D igual a IS. Ya tiene su sustitución. Ahora vamos a hacer lo mismo para la ecuación del nodo B. Para hacer la ecuación del nodo B, entonces nosotros tenemos menos 3R1 B1, voltaje A menos voltaje B, más 1 sobre R3 por voltaje 3. Acá está el voltaje 3. Voltaje B menos voltaje D igual a 0. Y llegamos a la ecuación del nodo D. Hacemos la misma operación, sustituimos y vamos a encontrar menos 1 entre R4 por voltaje A menos voltaje D menos 1 en R3 por voltaje 3, que es voltaje B menos voltaje D más voltaje 5. 1 entre R5 por voltaje D igual a 0. Organiza las ecuaciones y organizamos nuestras ecuaciones y yo voy a tener 1 entre R1 por voltaje A. Entonces voy a organizar voltaje A, voltaje B y etcétera, etcétera. Acá tengo otro voltaje A más 1 en R4
por voltaje A, luego sigue voltaje en B, menos 1 entre R1 por voltaje en B, menos 1 en R4 por voltaje en D igual a IS. Ya está la primera ecuación ordenada. Vamos a la segunda ecuación. Mi segunda ecuación es, hago lo mismo, empiezo por A, menos 3R1 voltaje A. Voltaje en B es menos por menos, me va a dar más. Aquí voy a escribirlo. Es 3R1 voltaje en B más 1 en R3 voltaje en B menos 1 en R3 voltaje en D igual a 0. Hago lo mismo con la ecuación del nodo D. Entonces 1 menos 1 en R4 por voltaje en B, sigue B, menos 1 en R3 voltaje en B y luego D. Menos con menos da más. Entonces aquí voy a tener 1 entre R4 más 1 en R3 más 1 en R5 igual al voltaje en D. Perdón, acá multiplicado por el voltaje en D. Igual a 0. Aquí tengo mi conjunto de ecuaciones. Y entonces ya voy a tener 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Ya puedo resolver este conjunto de ecuaciones. Y mi estructura la quiero resolver de forma matricial. Ya comentamos que la queremos resolver de este tipo. AX igual a B. Y entonces, donde X, la solución es sacar la inversa de A por B. Existen muchos métodos para encontrar la solución. Sustitución de una variable en las dos y posteriormente resolver, hacer ecuaciones simultáneas, hacer determinantes para encontrar la solución, pero la que me parece en lo personal más adecuada es realizar matrices. A través de encontrar las matrices del sistema, yo utilizo un software para resolver, o la calculadora si trae resolución de sistema de ecuaciones, que muchas de las calculadoras ya traen. Lo puedo hacer y no voy resolviendo de una variable en una variable, que es el sistema, que es el problema de los otros métodos. Entonces yo voy a encontrar mi matriz. Vamos a escribir esa estructura matricial. Bueno, vamos a borrar por aquí para escribir la estructura matricial. Y bueno, a ver, no quiero borrar. Vamos a escribirlo aquí a ver si nos cabe. Ok, vamos a hacer la primera ecuación. Y entonces yo tendría, aquí iría la matriz A. Aquí iría la X. Y aquí va la B. En el vector X, usted inicia con el vector X, que serían las variables, voltaje A, voltaje B y voltaje D. Entonces, los ordena ahora de arriba hacia abajo. Este es el vector X. En A van las componentes que están multiplicando. En este caso iría 1 entre R1 más 1 entre R4 menos 1 entre R1 espacio 1 entre R1, que es la siguiente columna, y luego a la siguiente columna menos 1 en R4. Entonces, cuando usted multiplique esta fila por su columna, le debe dar esto. Igual a IS.
Entonces usted multiplica fila por columna y obtiene la primera ecuación. Hace lo mismo acá. Entonces vamos a escribir, vamos a tener menos 3R1, cambio de columna. 3R1 más 1 en R3, cambio de columna, menos 1 en R3, igual a 0. Hago lo mismo, compruebo. Fila por columna y me debe dar esta ecuación. Finalmente, escribo la última fila o el último renglón. Cambio de columna. Y la última columna. Igual a 0. Y entonces ya tiene su sistema de ecuaciones matricial. Este sería la A igual a B. Entonces para resolver saca la inversa de A y multiplica por el vector B. Ok, vamos a utilizar software para evitar que cuando lo hagamos a mano los despejes nos equivoquemos. Entonces le vamos a dejar un trabajo al software especializado. En este caso vamos a estar utilizando MATLAB, pero recuerde, usted puede utilizar Octave, que es lo mismo, y Octave es libre, de licencia libre. Entonces son los mismos comandos. Puede utilizar Octave para resolver el sistema de ecuaciones. En la próxima sesión nosotros estaremos dándole valores a este ejercicio para hacer énfasis en resolver nuestra estructura matricial y encontrar los valores de voltajes en A, en este nodo, en B y en D. Entonces, en la siguiente sesión haremos eso. Vamos a darles números y a resolver el sistema. Déjenme borrar y continuamos.